No soy lo que me ha pasado, soy lo que elijo ser. Un día te levantaste y te diste cuenta de que esta no era la vida que querías. Que no eres ni de cerca la persona que creíste que serías a esta edad. Y aún así, tuviste que seguir adelante. Es difícil definir esta tristeza. Hablas, pero tu voz no causa eco. Miras, pero nada de lo que ves te conmueve. Y aunque caminas, sientes que no avanzas, porque no estás seguro de dónde quieres llegar. ¿Cuándo me acostumbré a esto? ¿Cuándo dejó de doler? Que la herida haya cerrado no significa necesariamente que haya sanado. Y tal vez la sensibilidad que buscas se encuentra detrás del dolor que evitas. Neon Genesis Evangelion es con certeza una de las obras animadas más analizadas y discutidas de todos los tiempos. A través de sus símbolos, sus personajes complejos y sus tramas con múltiples capas de interpretación, nos habla de cómo los seres humanos buscamos un lugar al cual pertenecer en un mundo que muchas veces nos hace sentir abandonados. Su protagonista, Shinji Ikari, representa el eje de esa búsqueda. Él es presentado como el huérfano clásico de los mitos, el niño que es arrojado a un mundo desconocido, sin guía paternal, sin propósito y sin identidad. Desde el día que llega a Tokio 3, presencia por primera vez a una criatura extraterrestre destruyendo la ciudad, pero él no lo cuestiona, apenas reacciona, como si algo dentro de él supiera que no vale la pena resistirse a la realidad. Shinji es el niño que aprendió a obedecer, pero no por convicción, sino porque es el único método que tiene para no desaparecer del todo. Pese a que su padre, Gendo Ikari, aún vive, no existe ningún vínculo que lo una emocionalmente a él. Shinji está aquí porque su padre lo ha llamado, y él sabe que nunca lo llamaría a menos que necesitara algo de él. Y es aquí donde este mundo lleno de ángeles destructores y humanoides con corazas mecánicas le mostrará que no siempre puede elegir sus circunstancias, que a veces son las circunstancias las que lo eligen a uno. Desde el inicio, Shinji no elige ser piloto. Para él, es una carga cruelmente disfrazada de deber. Es coaccionado emocionalmente por su padre y por la narrativa que lo rodea. El filósofo Jean-Paul Sartre explica que el ser humano, por su propia naturaleza, está obligado a tomar decisiones en cada momento de su vida y no puede huir de ello. Y cada elección que hacemos viene con un precio que pagar. Si no pilota el EVA, mucha gente saldrá lastimada, pero si lo hace, solo él sufrirá. Así, la opción de decir que no nunca fue una opción real. Shinji se sube al EVA 1, una y otra vez, y pocas veces es reconocido por su labor. De hecho, en más de una ocasión, es recriminado por ello. Sus compañeros de clase lo culpan por los heridos. Los ciudadanos murmuran sobre la incompetencia de NERV para asumir esta responsabilidad. Y la única vez que Shinji toma la determinación de acabar con uno de los ángeles sin dudarlo, solo es recriminado por su desobediencia. Es como si el mundo le dijera una y otra vez: no importa cuánto te esfuerces, nunca será suficiente. Su padre, Misato, e incluso su propia conciencia lo confrontan en más de una ocasión. No puedes huir por siempre de lo que te duele. Es hora de que crezcas. Pero Shinji no escapa del dolor, se anestesia para no sentirlo. Tras tantas experiencias que lo han rebasado, ha aprendido a cumplir sin reclamar. Ya no espera reconocimiento. En este punto, lo único que busca es dejar de sentir. El psicólogo Rollo May hablaba de la apatía como una forma extrema de defensa ante una vida abrumante. Cuando el entorno amenaza constantemente la integridad del yo, la mente responde desactivando el contacto emocional con la realidad. Es una forma en la que inconscientemente nos decimos a nosotros mismos: si no puedo cambiar esto, al menos procuraré que no me duela. No evade su realidad por cobardía, sino por desgaste. Habita un mundo que no lo acepta, pero que le exige resultados. Si falla, todos se lo reprocharán, pero si cumple, nadie se lo reconocerá, porque es lo que tiene que hacer. Lo único que deseaba era que la vida dejara de doler, y lo logró. Pero esto tiene un precio, ya que cuanto más te desconectas de ti mismo, menos sientes que mereces ser amado. Te vuelves un eco, un niño que no llora para no molestar. Cuando habla con Misato, después de haber vagado solitario por la ciudad, decide aceptar resignadamente el rol que le han asignado. Pero entonces, Misato lo confronta con una verdad. No tienes que pilotear el EVA si no quieres. Eres libre de decidir. Y por alguna razón, esta respuesta, más allá de consolarlo, parece llenarlo de una angustia profunda. ¿Y si en realidad Shinji no sufría por no tener opción?
¿Y si en realidad la responsabilidad de decidir es más aterradora que el dolor de ser un esclavo? Es difícil tomar decisiones cuando ni siquiera sabes quién eres ni qué quieres. A veces, solo hace falta que alguien te muestre que no debes ser perfecto para tener derecho de existir. Para tener el derecho de decidir quién quieres ser. Misato es una mujer con heridas sin cerrar. Es contradictoria. Tiene una tendencia a escapar del dolor con alcohol. Y sin embargo, es la única adulta en este mundo dispuesta a estar presente para Shinji. Es una mujer que no ha eliminado el conflicto de su vida, sino que ha aprendido a convivir con él, sin dejar de ser ella misma. Ella representa un aprendizaje radical para Shinji, ya que se da cuenta de que alguien puede ser funcional y emocional al mismo tiempo, que es posible fallar y aún así tener lo suficiente para ser un líder. Luego están Asuka y Rei, espejos emocionales que revelan otras facetas de la relación que tiene consigo mismo. Rei representa la existencia sin anhelos. Es una chica que, al igual que Shinji, también obedece sin reclamar. Solo que ella no duda al momento de pilotar un EVA. Se ha vuelto buena en lo que hace porque no conoce otra vida. Porque a diferencia de Shinji, ella ni siquiera se cuestiona qué es lo que realmente quiere. Asuka, en cambio, es la determinación explosiva. Es alguien que, a diferencia de Shinji y Rei, está dispuesta a asumir su lugar en el mundo, sea cual sea el costo. Pero esta es una determinación movida por la herida. Ella exige ser reconocida, porque aprendió que solo así merece ser vista. Ambos vínculos lo confrontan con lo que él mismo no sabe integrar de sí mismo. La rabia que no se permite expresar y la frialdad que teme convertirse en costumbre. Ninguno de estos vínculos es perfecto, pero cada uno de ellos tiene algo valioso que enseñarle de sí mismo, y son lo suficientemente auténticos para darle un lugar en este mundo cambiante y caótico. Saber que hay alguien que te importa te da razones para decidir levantarte por las mañanas y cocinar algo delicioso para ese alguien. Nadie toma decisiones si no tiene razones para hacerlo. ¿Por qué tendría que elegir entre un helado de chocolate o uno de fresa si ni siquiera quiero helado? ¿Por qué tendría que elegir salvar este mundo si no hay nadie ahí que me espere? Todos tomamos decisiones todo el tiempo, pero ¿qué es lo que realmente mueve esas decisiones? En algún momento de nuestras vidas nos convencimos de que ser nosotros mismos no era suficiente. Así que construimos una coraza que nos protegió y nos dio seguridad. De alguna manera, todos hemos usado una armadura para enfrentarnos al mundo, pero que también nos hizo prisioneros de nuestros miedos. Los EVAs no son solo armas biomecánicas, son representaciones de lo que los pilotos no pueden decir con palabras. La relación de Shinji con el EVA 1 está atravesada por el abandono. Él odia pilotar el EVA, pero ese rol es lo único que lo puede acercar, aunque sea un poco, con su padre. El EVA es para Shinji una extensión de su herida narcisista, de ese niño rechazado que solo sabe recibir amor si es útil. En varios momentos vemos al EVA 1 tomar voluntad propia, como si respondiera a un impulso más profundo que la lógica militar. Y esto es un reflejo del conflicto interno que Shinji se niega a vivir. Shinji tiene deseos más viscerales que su obediencia y que no ha reconocido. El EVA es una manifestación de su psique, contradictoria, salvaje y emocional. Cuando no puede articular sus límites, el EVA lo hace por él. Cuando está en peligro, el EVA se desata y destruye. Asuka Langley es alguien que no se permite ser débil, porque su autoestima depende de su rendimiento como piloto. El EVA 2 es curiosamente el EVA que, al menos en las películas, jamás vemos actuar por voluntad propia, a pesar de que tiene un lado salvaje que se desata cuando Asuka lo permite. Esto es debido al aspecto exigente de Asuka. Su EVA representa su ego perfeccionista, el de alguien que no se permite perder el control ni ser menos que excelente. Por eso, en los momentos en que la vemos necesitar ayuda, colapsa emocionalmente. Para ella ser salvada es humillante, porque refuerza su sensación de ser prescindible. Asuka es el yo que no sabe quién es cuando no está rindiendo. Rei Ayanami tiene una relación profundamente simbiótica con el EVA 0. Ella no se concibe a sí misma como una persona. Su identidad se reduce a servir. Por eso, el EVA es también su único vínculo con los demás. Está convencida de que solo puede conectar con los demás a través de ser funcional. Es igualmente curioso que sea el EVA 0 el que más problemas le ha causado a NERV, el que más tiende a salirse de control. Recordemos que los EVAs necesitan una sincronía emocional con su piloto para funcionar. Pero ¿qué pasa cuando un ser biológico como el EVA intenta sincronizarse con alguien que no tiene una identidad emocional definida? Que casi pareciera que no tiene alma.
Esa disonancia solo generará caos. El EVA 0 es la identidad que Rei tuvo que sacrificar en pos de seguir siendo funcional. Realmente estos niños no quieren salvar al mundo. Lo único que quieren es que el mundo los acepte. El rol de niño bueno, niño prodigio o niño obediente son tentadores cuando nadie te ha enseñado que el amor no tiene que ser condicional. El problema de adoptar roles es que inevitablemente acabarán influyendo en tus decisiones y por tanto en el curso de tu vida. Estaría bien que de vez en cuando nos preguntáramos a nosotros mismos, ¿estoy eligiendo en base a lo que quiero o a lo que los demás esperan de mí? Los primeros destellos de verdadera determinación en Shinji para pilotar el EVA surgieron cuando alguien que le importaba estaba en peligro. Pero ahora, al ver que pilotar el EVA puso en riesgo a Asuka, Shinji ejerce por primera vez su poder de decisión y renuncia a ser piloto del EVA. Eventualmente, ocurre lo inevitable. El 10º ángel ataca la ciudad. Pero esta vez, sin Shinji, las fuerzas de los EVAs no son suficientes para detener a este ángel, y acaba absorbiendo a Rei. Mari va hasta el refugio donde se encuentra Shinji para convencerlo de pilotar el EVA 01. Y Shinji, al saber que Rei fue absorbida por el ángel, se convence. Llega hasta su padre y declama con determinación: soy el piloto del EVA 01. Ikari Shinji. Pese a que las intenciones de Shinji son nobles y válidas, el problema de tomar decisiones desde la rabia o el impulso es que sus consecuencias suelen ser tan erráticas como el estado emocional que las originó. El problema no es solamente que Shinji nunca se atrevió a tomar sus propias decisiones, es que tampoco nadie le enseñó cómo debía hacerlo. Pero ¿quién iba a poder con eso? ¿Cuál de todos los adultos en este mundo tiene una remota idea de cómo tomar una decisión sin que su herida emocional interfiera de alguna manera? Nunca hubo nadie que le enseñara a Shinji a tomar decisiones, porque la realidad es que nadie sabía hacerlo. Al final, esta decisión catastrófica fue la consecuencia de un entorno que hizo pedazos a un niño, lo dejó roto y luego le exigió que actuara como si no lo estuviera. Cada decisión que tomamos carga el peso de lo que vendrá después, incluso si decidimos desde el amor, el miedo o la ignorancia. Y una vez que elegimos, solo queda hacerse cargo. Shinji despierta 14 años después del casi tercer impacto que él provocó cuando trató de salvar a Rei. El tiempo no lo ha tocado físicamente, pero el mundo ha cambiado. En vez de recibirlo con comprensión, es recibido con hostilidad, distancia y un castigo literal alrededor del cuello. El DSS Choker, un collar de contención que puede matarlo si se atreve a volver a pilotar un EVA. Este collar no es solo una medida de seguridad, es un símbolo de vergüenza. Es la representación externa de una culpa que ya lo habita por dentro. Su entorno ya no elige por él, ahora le prohíbe el derecho de tomar una decisión. Elegir es libertad, pero a veces elegir también duele. Ser libre significa que no hay otro responsable más que tú, y cargar con tanta responsabilidad a veces puede ser aterrador. Shinji lo sabía, y por eso permitió pasivamente que los adultos decidieran su destino durante tanto tiempo. Y ahora, que ha tenido la osadía de decidir por cuenta propia, ya no hay vuelta atrás. A veces, en medio del caos y la angustia, se nos olvida que el mundo siempre ha sido un desastre, incluso desde antes de que lo notáramos, y que eso nunca detuvo el tiempo ni la vida. Kagoru representa el arquetipo del ángel redentor, esa voz compasiva que se atreve a mostrarle a Shinji la crudeza de la realidad, no para culparlo, sino para revelarle la verdad que necesita para salvarse a sí mismo. Kagoru es el primer ángel, es un ser omnipresente que entiende que todo crecimiento conlleva pérdida, que no hay creación sin destrucción, y que elegir es parte de estar vivo. Por eso su escena juntos tocando el piano es tan significante. Kagoru le está enseñando a Shinji a forjar vínculos a través de los sonidos del piano. En esa interacción le está enseñando a escuchar y a sentir lo que hace el otro, para tocar en consecuencia, y de esa manera crear juntos una armonía que resuene con los dos. Eso es conexión, eso es vincularse con el otro, pero también le está enseñando a vivir los procesos con entendimiento y paciencia. Cuando aprendes a tocar el piano, no te castigas por no atinar una nota. Repites y practicas. Lo haces varias veces hasta que estés conforme con el resultado. Y ni siquiera tiene que ser un resultado perfecto.
Basta con que sea uno que suene bien para ti. El momento en el que Kagoru asume la activación del DSS Choker en lugar de Shinji es devastador, pero necesario, porque le hace entender a Shinji que decidir no es solo elegir entre opciones, sino asumir lo que esas elecciones causarán no solamente a ti, sino en aquellos que te rodean. Hasta ese punto, Shinji había tomado decisiones por reacción, por miedo, por necesidad de aprobación, pero la muerte de Kagoru no le permite volver a refugiarse en la ignorancia. Su tiempo en la Villa 3 le permite observar de cerca la vida de la gente que conoció hace 14 años. Al llegar a esta villa, Shinji se encuentra con una comunidad que se adaptó a las pérdidas, que creció y construyó sentido a partir de sus heridas. Una enseñanza brutal pero sencilla para un chico que vivió en una adolescencia detenida, tanto física como simbólica. La maldición del leva que menciona Zuka, que impide que sus pilotos envejezcan físicamente, es una metáfora contundente sobre esto. Pilotear un leva es vivir en la negación de la vida adulta, es quedar estancado en el trauma, en el rol de víctima, en la idea de que no puedes elegir otra cosa que no sea lo que te impusieron. Toji y Kensuke son esos personajes secundarios que no tuvieron grandes papeles en la trama. No pilotearon un EVA, pero tomaron las pequeñas decisiones que construyeron un mundo digno de ser salvado. Las pérdidas y las tragedias no los detuvieron, los hicieron crecer, los volvió empáticos y les enseñó a darse la mano mutuamente para salir adelante. Claro que dolió, pero ahí es donde está el mensaje que Shinji necesitaba recibir. Tú no eres el único que sufre. Todos cargamos heridas, pero no puedes hacer de tu herida una excusa para huir eternamente de la vida. Todos tenemos que crecer, y en realidad no es tan trágico o triste como a Shinji se lo han hecho creer. Ser adulto no significa tener que cargar con el destino de la humanidad. Es simplemente asumir con humildad las responsabilidades del presente. No es sacrificar tu inocencia, es aprender a protegerla como adulto. Es darte cuenta de que no eres el único que sufre, pero que puedes elegir qué hacer con ese dolor. Y es una vez logrado ese entendimiento, cuando uno se encuentra listo para mirar la herida originaria, la que lo causó todo, la que sigue rigiendo sus decisiones y su destino. Shinji decide volver al Wonder, esta vez para enfrentar aquella sombra que ha habitado durante toda su vida. Tú tampoco tuviste a alguien que te enseñara a ser hombre, ¿cierto? De niño siempre me pregunté dónde estaba ese adulto que me guiaría por el camino correcto. Ahora veo que tú también estabas perdido. La realidad siempre te pareció insoportable, ilógica, irracional, simplemente porque nunca quisiste adaptarte a ella. Querías tener el control, así que estuviste dispuesto a destruirlo todo para arrebatarle a la vida lo que creías que te debía. Fuiste severo, fuiste implacable, y aún así yo estuve dispuesto a cruzar extremos ridículos para que por fin me reconocieras como alguien digno de amor. Pero nada de lo que hacía era suficiente. Yo no me callé porque creyera que tuvieras razón. Lo hice porque me hiciste sentir que mi voz siempre sería ignorada. Porque cuando intenté hablar, me hiciste sentir invisible. ¿Por qué no me miras? ¿Qué es lo que sientes cuando me ves? ¿Es odio? ¿Es vergüenza? ¿Decepción? No. Ahora lo veo. Es miedo. ¿Tú también tenías miedo de acercarte? Siempre te vi como alguien poderoso, imponente. Ahora veo que solo eres como yo. Otro niño muerto de miedo. Y ahora, por el bien de los dos, voy a hacer algo que tú nunca tuviste el valor de hacer. El enfrentamiento final entre Shinji y Gendo en el antiuniverso es un duelo interno, donde los Evas, las armas y los ángeles se desvanecen, y solo quedan dos narradores de su propio dolor. Ambos usaron a los Evas como escudo emocional. Ambos creen que el amor debe ganarse con sacrificio. Ambos piensan que si muestran su dolor, serán abandonados. Después de comprender la historia de su padre, de saber de dónde viene y de conocer el origen de su dolor, Shinji se da cuenta de que su vida es el resultado de una herida que no causó, pero que solo él puede sanar. Le devuelve el reproductor de música que éste le regaló, el que ambos usaron en algún momento de su vida para evadirse de la realidad. Este es el símbolo del trauma generacional que Shinji heredó de su padre, y que ahora, con amor y sin reproche, Shinji está dispuesto a rechazar, a no volver a replicar. El reencuentro entre Shinji y Gendo no es la culminación de un combate, sino de un proceso de conciencia, de reconocer el dolor heredado, de aceptarlo sin repetirlo,
dejar de ser el niño que espera algo, para convertirse en el hombre que puede ofrecer algo distinto. Por eso, al asumir el poder de todo, Shinji decide darle paso a una existencia sin Evas. Los Evas representaban esas corazas emocionales que sus pilotos usaron para moverse en el mundo. Eran una extensión psíquica de sus traumas, y Shinji, al hacerlos desaparecer, nos hace saber que ya no son necesarios, que ya no hay por qué esconderse detrás de gigantes armados para enfrentar al mundo. Ahora, él y todos los que ama son libres de asumir un lugar en el mundo sin sentir que tienen que ganárselo. Ningún trauma generacional se rompió regresando el golpe, y ninguna herida sanará mientras sigas creyendo que alguien merece sangrar. El mejor contraataque es demostrar que el daño que te hicieron no te define. Comprender en vez de atacar. Escuchar en vez de enjuiciar. Elegir la paciencia donde otros la pierden. Porque puedes dejar de vivir como una consecuencia y elegir ser el cambio. Y una vez que lo logres, ya no necesitarás de armaduras para enfrentarte al mundo. Porque ser tú mismo será más que suficiente para sanarlo. Gracias por llegar hasta aquí y escuchar todos mis debrayes. Ahora me toca a mí ponerte atención. Cuéntame tu experiencia o tus reflexiones en los comentarios. Siempre estoy encantado de conocer voces nuevas. Si quieres, puedes dar like, suscribirte, compartir. Y no olvides compartirnos un poco de tu historia. ¿Quién sabe? Tal vez alguien más lo lea y se sienta identificado contigo. Puedes dejar la pena a un lado. Si después de todo, la realidad es tal y como debe ser, entonces, no hay nada de lo que debas sentir vergüenza.